Entonces, para determinar el conjunto de imagen, el conjunto de ceros e indicar la altura máxima, podemos, no sé si nos pide hacer gráfico, por ahora no nos pide gráfico, así que hagamos el gráfico para interpretar qué significa, cómo puedo sacar el conjunto de imagen analíticamente sin usar el gráfico, ¿no? Interpretemos primero el gráfico, que quizás es lo que quieren entender, van que sigo aceptando gente. Ahí. Así que bueno, lo voy a escribir acá abajo primero. 6 más 4t menos 5t al cuadrado. Si les confunde mucho ver la cuadrática escrita con una letra T y con una letra Y, se lo pueden pasar a f de x es igual a 6 más 4x menos 5x cuadrado. Pero ahora acá en el parcial los profesores les piden que usen estos símbolos, ¿sí? Pero no es más que nada que cambiar el símbolo, ¿sí? Así que acá en el eje Y vamos a tener Y y en el eje X va a estar nuestra variable independiente que es el tiempo. Entonces, para graficar una cuadrática, ojo, repito, no lo pide graficar, pero la idea es que interpreten cómo calcularlo analíticamente, ¿no? Lo que nos piden conjunto de imagen los ceros, justo nos sirve cuando nos dan escrita en polinómica, sacar las raíces y el vértice. Entonces, las raíces las saco usando la formulita de la resolvente, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y para sacar el vértice, ojo, el vértice es un punto que pertenece al gráfico, tiene coordenada en x y coordenada en y, y podemos calcular el x del vértice cuando está escrita en polinómica, ahora les escribo cómo era la polinómica, usando menos b sobre 2 por a, y para sacar el y del vértice solo tengo que agarrar a la función, en este caso y, evaluada en, bueno, x del vértice, vamos a ponerlo así, f evaluada en el x del vértice. Entonces, esto para cuando tenemos una función cuadrática escrita en polinómica, ¿sí? Yo lo pongo todo con x porque ustedes lo vieron más que nada con x, ahora la idea es usar los símbolos con t, ¿sí? Pero no es más que nada esto. Entonces, tenemos en la función que nos dan, la voy a ordenar para que se vea mejor, menos 5t al cuadrado más 4t más 6, ¿no? Para ver quién es el coeficiente principal, es menos 5, b es 4 y c es 6. Entonces, sacamos las raíces, ojo, ahí, la incógnita es t. Hacemos menos b, menos 4, más menos, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por menos 5, ojo con los paréntesis en el parcial, todo esto sobre 2 por a. Esto nos queda 16, menos 4 por menos 5, esto nos va a quedar positivo. 4 por 5 me da 20, 20 por 6, me equivoco. Alguien que busco la calculadora que no la tengo a mano. Uy, sigo aceptando gente. Alguien que busco la calculadora, así ya la tengo toda la clase. Acá estoy. Sigo. Bueno, 4 por 5, 20, por 6 me da 120. Todo esto sobre menos 10. Nos queda entonces la raíz de 120 más 16, que es 136, sobre menos 10. Nos queda menos 4 más menos
Mm, Voy a ver si está escrito bien. Bueno, me da un número con coma. Ya arrancan los profes con los comas. 1,66, lo voy a poner coma 7 sobre menos 10. Entonces T1 y T2. Esto es igual a menos 4 más 11,7 dividido menos 10 o menos 4. No sé si alguien lo estuvo practicando y quiere ir verificando que le dio esto. Genial. Me queda menos 4 más 11,7 dividido menos 10. Menos 0,77. 1,57. Ojo que si escriben en el chat, ahora me fijo si es que escribieron, pero no me suena el mit. A veces suena, a veces no. Entonces, estos son las raíces de la función, o en otras palabras sería los ceros de la función. Entonces, cuando me piden sacar los ceros de una función, es hacer la resolvente de la cuadrática, ¿no? Entonces, los ceros se los suele escribir como conjunto de ceros, ¿no? Como con su simbolito, y se lo pone entre llave los dos números que les dan. El menos 0,77, punto y coma, 1,57. Ahora vayamos con el vértice. Yo acá, mientras tanto, puedo ir ubicando en el gráfico. Eh, Vamos a hacerlo así mejor. Igual, permítanme dudar un segundo, porque les ponen un ejercicio con la ecuación de posición en función del tiempo, y los ceros de esta función son, si es que estamos en un ejercicio de cinemática, son tiempos. Entonces, ¿quieren que ponga que un cero es el tiempo negativo? Medio raro lo que quisieron hacer acá, creo yo. Pero bueno. Los ceros de la función. Bueno, yo tengo los ceros de la función, pero supone que es una función que representa al movimiento de la pelota en el eje Y, en función del tiempo, pero bueno. 1, ¿cuánto? 57. Este es el eje Y, este es el eje T. Ahora sé que la función pasa por acá y pasa por acá. Esos son los ceros. Ahora vamos con el vértice. Vamos a sacar el X del vértice, que en este caso sería el T del vértice. Es igual a menos B, menos 4 sobre 2 por A. Esto nos queda menos 4 dividido menos 10, lo podemos simplificar. Me da 2 quintos. Evalúo a la función en 2 quintos para sacar el Y del vértice. Esto nos queda menos 5 por, entre paréntesis, 2 quintos al cuadrado, más 4 por 2 quintos, ya no me acuerdo, más 6. Me queda menos 5 por 2 quintos al cuadrado, me da menos 4 quintos. 4 por 2, 8, dividido 5 me da 8 quintos. Más 6. Con la calcu. Más 6, esto me da 34 quintos. En, Voy a hacer alguien. Si pusimos las raíces así con números con coma, hagamos estos numeritos con coma para que ubiquemos todos en la misma notación. 2 quintos es 0,4. Capaz hay gente que no tiene calculadora que lee el resultado con fracción, así que lo paso así. A decimal me queda 6,8. Entonces el vértice de la función está en 0,4, sería la coordenada en comillas x, en este caso la variable es t, y la coordenada ni es 6,8.
Entonces, en el grafiquito, estamos en 0,4 por acá, aprox, o un poquito más, y 6,8 por acá. Entonces, acá estaría el vértice y ya puedo unir estos tres puntos, ¿no? Y fíjense que tiene sentido que quede como una parábola cóncava hacia abajo porque el coeficiente principal, que es el -5, ¿no? Es un número negativo y eso nos indicaba la concavidad del gráfico. Ahora, repito, el ejercicio no pedía acá en el gráfico, pero yo quiero que intenten interpretarlo analíticamente, qué es lo que se haría calcular el conjunto de imagen de una función cuadrática sin ver el gráfico de la función cuadrática. Fíjense que nosotros si hacemos la imagen, viendo el gráfico de esta función, es desde el menos infinito, si quieren les repito que era la imagen, o cómo podían ver cuál era la imagen, ponían una regla, usaban la regla, y a esta regla, vamos a hacerlo así mejor, cada vez que la función tocaba la regla es porque ese valor en i está en la imagen. Entonces, si estoy en un número negativo, no sé, menos 10, veo que el gráfico toca, ¿no? Entonces el -10 está en la imagen de la función. El 0 también, ¿no? Porque hay un valor en x, menos 0,67 y 1,57 que me vuelve 0 en y, ¿no? Me sigo moviendo, tengo imágenes, tengo imágenes, tengo imágenes, y llego al vértice y a partir del vértice, del y del vértice, fíjense, 6,8, ya no hay más imagen, ¿no? Me muevo un poquito más para arriba y el 7 ya no está en la imagen, ¿no? Acá la regla, la función no me está tocando la regla. Entonces vengo desde el menos infinito hasta el 6,8 incluido, ¿no? Ese es un mundo que pertenece al gráfico de la función. Y analíticamente podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo una cuadrática que es cóncava hacia abajo, entonces si yo conozco, bueno, no hace falta conocer las raíces, pero si yo sé que la concavidad de la parábola es hacia abajo y quiero saber la imagen analíticamente solo haciendo cálculos, lo único que necesito saber es el y del vértice. Este puntito de acá, x del vértice, y del vértice, ¿no? Nos interesa el y del vértice. ¿Por qué? Porque si es cóncava hacia abajo, fíjense que las imágenes de cualquier parábola que es cóncava hacia abajo va a ser desde el menos infinito hasta el y del vértice, ¿no? Voy a poner acá acostadito. Si la cuadrática fuera cóncava hacia arriba, así, ¿no? En este puntito de acá, x del vértice y del vértice es el que me define la imagen de una función cóncava hacia arriba. Fíjense acá, de nuevo repito, analíticamente para reconocer cuál es la imagen de una cuadrática, me fijo el coeficiente principal, sé que está cóncava hacia abajo, averiguo el y del vértice, básicamente es usando esta formulita, ¿no? Si lo tengo escrito en polinómica, para sacar el y del vértice necesito conocer cuál es el x del vértice o la variable que en este caso es t, cuál sería la t del vértice, usando menos b sobre 2 por a, y después evalúo en ese valor para obtener cuánto vale en y, ¿no? Cuánto me devuelve la función en ese valor. Entonces, de nuevo acá vamos con la cuadrática, tiene coeficiente principal positivo. Si le quisiera sacar la imagen a cualquier cuadrática con coeficiente principal positivo, va a ser desde el y del vértice hasta el más infinito, ¿no? Fíjense que si yo le hago una regla, apoyo la regla, desde el más infinito tengo imágenes, pero llego al y del vértice, me muevo un poquito más para abajo y la regla, la función ya no está tocando la regla. Entonces estos valores de y ya no son parte de la imagen de la función. Por ende, ¿no? Como para reglita memotécnica para verificar cuál es el conjunto imagen analíticamente de una cuadrática, es conozco el coeficiente principal, conozco el y del vértice, conozco la imagen de la función sin necesidad de graficar, ¿no? Yo hice el gráfico para que verifiquen qué es lo que sucede con la reglita que estamos inventando acá, ¿sí? Ese sería el ítem A, nos pedía la imagen y el conjunto de ceros. Entonces acá vamos a poner respuesta. La imagen de la función nos quedó del menos infinito hasta el 6,8 incluido. Y el conjunto de ceros, el menos 0,77,157.
Y además, a partir de su respuesta, indicar la altura máxima que alcanzó la pelota y el tiempo que tardó en llegar al suelo. Entonces, de nuevo, yo viéndolo así a este ejercicio, me parece súper raro que mezclen o sea, la matemática de una función que resulta que representa el movimiento de una pelota. Entonces, ¿quieren que diga que los ceros es el menos 0,77 y el 1,50 o solo quieren que nombre este? A eso me refiero. Quizás podrían consultarle a los profes a qué se quisieron referir con esto, porque después dice a partir de la respuesta indicar la altura máxima básicamente sería el I del vértice, ¿no? Fíjense que es una función que es la altura en función del tiempo. Entonces, la altura máxima es el valor que toma en i más grande la función, ¿no? El valor más grande en i. En este caso 6,8. Ahora, el tiempo sería en el t del vértice, que sería el 0,4. Y después el tiempo que tardó en llegar al suelo es este, el 1,57, ¿no? Entonces, nada, eso. Permítame dudar a qué quisieron referirse con el ítem A. Pero bueno, hagamos la parte de indicar la altura máxima que alcanza la pelota y el tiempo que tardó en llegar al suelo. Vamos a ponerlo, la altura máxima. Además, tampoco sabemos qué unidades tiene esto de acá. No nos dice si están metros, en kilómetros, nada. Vamos a suponer que están metros. La altura máxima fue de 6,8. Mejor lo dejamos sin unidades por si acaso, pero raro, ¿no? La altura máxima fue de 6,8 y... ¿Qué más? El tiempo. Y el tiempo que tardó. Ah, y el tiempo que llegó al suelo. Tardó en llegar al suelo. Fue de 1,57. Eh, no sé si Martina quería hablar o se le escapó la manito. Decime. Ahí va. En estos casos no hace falta hacer la fórmula o la tenemos que hacer igual. No, no entendí. O sea, ¿cuál fórmula? ¿La fórmula de la posición en función del tiempo? La fórmula de física para sacar la altura máxima. La que es velocidad en el eje x al cuadrado dividido 2 por gravedad. ¿A esa te referís? Y yo no la usaría porque acá no sé de dónde salió la fórmula de la posición. Tipo, no me la dan con unidades. No sé si, bueno, sí, más o menos que ya pareciera que la gravedad es -10, pero nada te está asegurando que la gravedad sea -10 u otro numerito, que quizás dividido 2 de -5, pero no hace falta hacer la fórmula de física porque me la dan ellos ya. Aparte no nos dicen desde qué posición inicial, ni de qué... em, nada, solo dice que es desde un... acá, desde patea un tiro libre, desde un techo de un edificio hasta un arco que está en el suelo. O sea, más o menos podemos intuir que la posición inicial en el eje Y es la altura del edificio, ¿no? Y todo lo demás, pero yo no usaría la formulita de física de la altura máxima con eso porque no tengo los suficientes datos para asegurarme que es eso. ¿Cuál sería la fórmula de MRV de velocidad? No sé por qué, a qué va la pregunta. ¿Acá pide algo de la velocidad? Por ahora no. No, nada, en fin. O sea, yo, Tina, no usaría la formulita de altura máxima igual lo que vos decís, porque primero no hay unidades, no sabemos si está en metros, no sabemos si está en tiempo segundo, no hay nada. Y segundo, porque no me dice ningún dato, ¿no? Como para decir quién es la velocidad inicial en el eje X. ¿Se entiende a lo que voy? Además, si tenemos la ecuación solo del eje Y, no tenemos conocimiento sobre el eje X como para sacar la altura máxima. Buenísimo.
Por eso, sí, es medio raro este ejercicio, la verdad. ¿Qué quieren? Desde mi punto de vista lo veo medio confuso para ponerlo así en un parcial. Como que mezclaron cinemática con matemática, está bien, pero no cierre, no cierra. Flashé, perdón. No pasa nada. Bueno, vamos al ítem B. Escribir la función i de t en su forma factorizada. Bueno, entonces termina siendo un ejercicio de matemática, ¿no? Fíjense que al principio de la oración habla sobre algo sobre la función y después piden altura máxima y el tiempo que tardó en llegar al suelo, como medio raro porque se supone que altura, tiempo tienen unidades de algo y acá no tenemos nada. Eh, y el ítem B ya sigue siendo algo de matemática, ¿no? Escribir la ecuación en forma factorizada. Nosotros nos agarramos en cinemática y escribimos la ecuación factorizada de la altura en función del tiempo de algo que se está moviendo. Es muy raro. Bueno, en fin, hagámoslo. Ítem B. Pasar I de t a factorizada. Entonces, lo anoto en forma f de x para que no les confundan los símbolos. A por x cuadrado más b por x más c. Y para escribirla en factorizada necesitamos las raíces y el coeficiente principal, que es a por x menos x1 por x menos x2. Entonces nosotros tenemos i de t es igual a menos 5t al cuadrado más 4t más 6. Entonces la factorizada va a ser igual a menos 5 por, ojo que la variable es t menos 0,57, una raíz, por t menos 1,57. Ah, era 77. Me queda menos 5 por t más 0,77 por t más 1,57. Y ya la escribí en factorizada. Sería la respuesta. Ítem C, bueno, ya es de programación. Bueno, en fin, chicos, era un ejercicio de función cuadrática, nada más. O sea, quizás marea y confunde el hecho de que mezclen con cinemática y medio que no hayan unidades, como que es algo extraterrestre. Pero era al fin y al cabo un ejercicio de una función cuadrática donde tienen que sacarle las raíces, el vértice, ¿no? Usando las formulitas que ustedes ya conocen y responder a las preguntas que les pedían. ¿Sí? Yo creo que está fácil el ejercicio, pero en el momento parcial y con los nervios te mareás y te confundís. Sí. Buenísimo. A ver, el problema 2 es algo de... No, algoritmo. Vamos al problema 3. Yo había descargado la imagen. Acá. Problema 3. Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 108 kilómetros sobre hora por una ruta rectilínea y pasa frente a un puesto policial. 5 segundos después, un policía parte desde el mismo punto en su motocicleta, acelerando con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo cuadrado. Es como el ejercicio que practicamos el otro día, solo que ahora el policía no reacciona en el mismo momento, sino que 5 segundos después. Acá, al alcanzar su velocidad máxima de 144, eh, continúa moviéndose a esa velocidad constante. Ok. Escribir las funciones de la posición en función del tiempo para el móvil y para el policía. Utilizar un esquema donde sacar el sistema de referencia seleccionado y realizar los cambios de unidades necesarios. Excelente. ¿En qué momento y a qué distancia del puesto alcanza el policía en el automóvil? Ítem C, trazar los gráficos correspondientes de posición en función del tiempo donde se evidencie el encuentro. Genial. Bien. Vamos con los dibujitos. Fíjense que acá cuando nos dice los cambios de unidades necesarios es porque las velocidades nos dan en kilómetros sobre horas y la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. Así que pasemos
todo a metros sobre segundos, ¿sí? Así nos queda más cómodo el ejercicio. Entonces, voy a considerar posición inicial 0 metros, en donde está el automóvil, que está viajando con velocidad constante. Vamos a poner velocidad del auto igual a 108 kilómetros sobre hora. Vamos a pasarlo a metros sobre segundos. Para pasarlo a metros sobre segundos tenemos que multiplicarlo por 1000. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y 1 hora equivale a 3600 segundos, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar por 1000 y dividir por 3600. Kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va y las unidades nos quedan metros sobre segundos. Esto es igual, ¿dónde está la cálculo? Acá. 108 por 1000 dividido 3600 me da 30 metros sobre segundo. Ahora, si nos dice que siempre se está moviendo con velocidad constante, ya podemos ubicar que esto va a ser un MRU para el auto, ¿sí? Así que si conocemos las fórmulas de MRU, vamos todo bien. Vamos a considerar tiempo inicial para el auto 0 segundos cuando pasa por al frente de la estación de policía, ¿no? No sé. Vamos a poner acá, policía. Ahora voy a ponerlo abajo para que no se mezcle tanto en el mismo esquema. Vamos a poner a la policía que sale en una motocicleta, nos dijeron. Así que el policía sale del puesto de policía en posición inicial, ¿no? 0 metros, pero sale 5 segundos después. El tiempo inicial para el policía son, parte del mismo punto, 5 segundos después. Entonces, si es una motocicleta. Bueno, chicos, yo voy a hacer mi grafiquito de mi Art Attack. Para mí es una motocicleta esto, qué sé yo. Sale el policía para allá, ¿no? A seguir al auto. Fíjense que si pasaron 5 segundos, probablemente el auto ya avanzó cierta distancia, está más para adelante. Vamos a ponerlo así. Una posición X, está el auto. Y sale con velocidad, nos dice bueno, parte del reposo, acelerando con aceleración constante. Velocidad inicial, 0 metros sobre segundos. Y la aceleración igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces estamos en un MRV porque tiene aceleración, ¿sí? Ahora, dice, al alcanzar su velocidad máxima de 144 kilómetros sobre hora, continúa moviéndose a esa velocidad constante. Entonces, en algún momento, voy a hacer otro esquemita, el auto va a seguir avanzando y probablemente todavía no lo haya alcanzado, ¿sí? Hasta la posición 0 metros. En algún momento, el policía va a estar acá en una posición X. Voy a ponerle signo de pregunta. El auto va a seguir estando adelante, ¿no? Va a seguir moviéndose. Y en esta posición, no sabemos en qué tiempo llega a esta posición, pero sabemos que la velocidad en ese momento, ¿no? Porque es un MRV, la velocidad en ese momento es igual a 144 kilómetros sobre hora. Vamos a ponerle tramo 1 y tramo 2 para el policía, ¿no? Porque va a haber un tramo donde se va a mover como un MRV y en el segundo tramo se va a mover como un MRU, ¿no? Porque nos dice que alcanza esa velocidad y a partir de ese momento mantiene esa velocidad constante. ¿No? Lo hice así, a ver. Eh, sí. Entonces, no sabemos en qué posición ni en qué tiempo, ¿no? Esta sería la posición inicial del tramo 2, si que le ponemos X2, T2, pero tendremos que averiguarlo para sacar las ecuaciones, ¿sí? De ese momento. Así que hay que ir pasito a pasito con los tramos. Voy a ver si es que me falta algo. Bueno, pasemos esto a metros sobre segundos para que nos quede todo en unidades de metros sobre segundos. Esto lo tengo que multiplicar por 1000.
metros dividido 1 kilómetro por 1 hora dividido 3600. Simplifico hora con hora, kilómetro con kilómetro. Esto nos da 40 metros sobre segundo. Entonces vamos a ir planteando las ecuaciones, ¿no? Porque nos pedía que escribir las ecuaciones de posición en función del tiempo. Entonces vamos para el auto. Solo tiene una única ecuación, ¿no? Se mueve todo el tiempo con velocidad constante. Nos queda, es un MRU, dijimos. Posición en función del tiempo para un MRU es posición inicial más velocidad por tiempo menos el tiempo inicial. Entonces esto nos queda posición inicial 0 metros más la velocidad que la pasamos a metros sobre segundos, 30 metros sobre segundo y queda sumando, vamos a ponerlo, ¿no? Habíamos puesto que para allá, para la derecha está nuestro eje positivo. Así que va a ir sumando, ¿no? Todas las flechitas que están indicando hacia allá van a ir con signo positivo en las ecuaciones. Esto por tiempo menos tiempo inicial. 30 metros sobre segundo por el tiempo. Bien. El de Colapintos vas a hacer, Tina. No, no sé cuál es el de Colapinto, pero ni idea. Bien. O sea, no pude ver todos los parciales. Sé que mandaron un montón de parciales y no tuve tiempo para verlos. Recién ahora los estoy mirando y haciendo. Bien, entonces para el auto tenemos esto. Vamos ahora para el policía. Para la policía tenemos dos tramos. Vamos a poner tramo 1. En tramo 1 se mueve como un MRV. Entonces la posición, vamos a ponerle esto es XA, posición del policía en función del tiempo va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Entonces esto nos queda posición inicial 0 metros más 0 metros sobre segundos por tiempo menos tiempo inicial más un medio de la aceleración que es 4 metros sobre segundo cuadrado por tiempo menos tiempo inicial. Me estoy confundiendo, el tiempo inicial es 5, ¿no? Es 5 segundos después. 5 segundos después. Y esto le hago al cuadrado. Entonces, todo esto se nos hace 0. Nos queda un medio por 4, 2 metros sobre 1 cuadrado, por tiempo menos 5 segundos al cuadrado. Entonces, mángueme un segundito. Acá estoy. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. En el tramo 1 necesitamos conocer dónde termina ese tramo, ¿no? Fíjense que para conocer la posición inicial del tramo 2 es dónde termina el tramo 1, ¿no? Vamos a anotarlo acá en colorcito. Esto de acá es donde termina el tramo 1. El tramo 1 termina cuando la velocidad del policía llegó a 40 metros sobre segundo. Donde termina el tramo 1. Entonces, vamos a preguntarle al tramo 1 cuándo termina, ¿no? Y termina cuando la velocidad se hace igual a 40. Como es un MRU, también tiene una ecuación que depende del tiempo y es la velocidad, que es la velocidad inicial, más la aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Entonces esto nos queda velocidad inicial 0 metros sobre segundos más aceleración por t menos 5 segundos. Esto nos queda
4 metros sobre segundo cuadrado por tiempo menos 5 segundos. Ahora, vamos a ponerlo acá al costadito. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Nosotros sabemos que termina cuando la velocidad llega a 40. Entonces agarro la ecuación de la velocidad y la igualo a 40 metros sobre segundos y despejo. 4 metros sobre segundo cuadrado por tiempo menos 5 segundos. Esto igual a 40 metros sobre segundos. Entonces, hago una distributiva. Esto me queda 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo menos 4 por 5, que es 20, metros sobre segundo cuadrado por el segundo de acá. Esto igual a 40 metros sobre segundo. Si quieren lo pueden pasar desde acá dividiendo, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, simplifico unidades. Segundo cuadrado con segundo se nos va. Nos queda 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Menos 20 metros sobre segundo igual a 40 metros sobre segundo. Paso el 20 sumando. Más 20. Esto me queda 60 metros sobre segundos. Y ahora sí paso dividiendo el número 4. Y simplifico unidades. Metro con metro se va. Segundo con segundo cuadrado se va. Y acá nos queda un segundo que sube arriba multiplicando. Entonces el tiempo que termina el tramo 1 es 60 dividido 4 me da 15. 15 segundos. Ahora, cuando termina, termina a tiempo 15 segundos. Ojo, acá estamos encontrando el tiempo donde termina el tramo 1. Ahora necesitamos la posición en donde termina el tramo 1. Así que vamos a poner acá al costadito. ¿Dónde termina? ¿Dónde es una posición? Cuando la posición del policía es igual y reemplazamos el tiempo. Nos había quedado 2 metros sobre segundo cuadrado por 15 al cuadrado por segundo al cuadrado, ¿no? La ecuación de la posición. 15 menos 5 me falta acá. Acá lo voy a mostrar. La ecuación de la posición nos quedó 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Entonces esto nos queda 15 segundos menos 5 segundos al cuadrado. 15 menos 5 nos da 10. Así ya lo voy a poner acá. Me quedaría 10 al cuadrado por segundo al cuadrado. Simplifico unidades. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se nos va. Y nos queda que la posición del policía después de 15 segundos es igual a 2 por 10 al cuadrado, que es 100. Me queda 200 metros, ¿sí? Entonces lo voy a recuadrar y lo voy a anotar para que quede bien en el PDF. Acá, este es el tiempo inicial del tramo 2. Y acá, esto de acá sería la posición inicial del tramo 2. Me queda acepto a alguien. No, no está. Bien. Vamos con el tramo 2. En el tramo 2 teníamos un MRU. Llegaba a la velocidad máxima, que era 144, o sea, 40 metros sobre segundo. Y a partir de ese momento se mantiene con esa velocidad constante. Entonces en el tramo 2, esto es un MRU. Tenemos un MRU. La posición del policía en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. La posición inicial del policía en el tramo 2 son 200 metros. Y la velocidad inicial es
los 40 metros sobre segundos que alcanzó y ahí se mantuvo moviéndose con esa velocidad por tiempo menos el tiempo inicial que nos dio 15 segundos, ¿sí? Podemos poner las ecuaciones de la velocidad, pero no sé si nos va a preguntar algo sobre la velocidad. No. Bien, entonces, bueno, acá yo usé 3 esquemitas para que no quede todo arriba, uno arriba del otro, pero queda bastante organizado si hacíamos esto. ¿No? El automóvil se mueve todo el tiempo con esa velocidad. El policía usa en un tramo, acelera, ¿no? Como un MRV, y en el tramo 2 se mueve con velocidad constante. Y calculo que en ese tramo, ¿no? En el primer tramo no alcanzó al auto, entonces en el segundo tramo se movió con esa velocidad. Dice, ítem B, ¿en qué momento y a qué distancia del puesto alcanza el policía, al automóvil? Entonces, vamos con el ítem B. Encuentro. Para plantear encuentro en cinemática, lo podemos ver gráficamente. Podríamos hacer una prox, ¿no? El policía se mueve como un MRV el primer tramo. Lo voy a hacer con colorcito. Hace esto. Y después en el segundo tramo, en este tiempo, que es 15 segundos, vamos a ponerlo así. No, acá es 5 segundos, se mueve como un MRV y a partir de los 15 segundos se mueve con velocidad constante, así que el gráfico de la posición en función del tiempo aproximadamente se vería algo así. Esto sería para el policía, ¿no? En tiempo inicial 5 segundos, la posición era 0, el puesto de policía. Ahora, el auto, tiempo inicial 0, posición inicial 0, ¿no? Siempre se mueve con velocidad constante. Entonces, o lo encuentra en el primer tramo, o probablemente como hizo 2 tramos el policía, seguro que el gráfico va a ser algo así. Creo que se crucen ambos a la vez, a ver si puedo. Ahí. Yo calculo que se van a cruzar más o menos por acá. Este sería mi tiempo de encuentro para los dos. En el primer tramo no se van a encontrar, no lo alcanza el policía. En el segundo tramo voy a poner, supongo que se encuentran cuando el policía se mueve con velocidad constante, ¿no? En el segundo tramo. Entonces, tenemos la posición en función del tiempo del policía, nos había quedado 200 metros, más la velocidad inicial, por tiempo menos tiempo inicial, que es 15 segundos para el segundo tramo. Y la posición del auto se mantiene igual siempre, era igual a 30, a ver, era, sí, 30 metros sobre segundo por el tiempo. Entonces, gráficamente, el encuentro sucede cuando las posiciones son iguales, ¿no? Este puntito de acá me está diciendo que el tiempo es el mismo, ¿no? Tiene sentido, se encuentran en el mismo momento, pero gráficamente vemos que la posición de encuentro es básicamente donde las posiciones de ambos son iguales, ¿no? Se cruzan. Entonces, planteo eso analíticamente, ¿no? Cuando las posiciones son iguales, cuando la posición del policía en el tiempo de encuentro es igual a la posición del auto en el tiempo de encuentro. Esto nos queda. Puse 20 y no 200. 200 metros más 40 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro, menos 15 segundos. Ojo con Mercedes, es todo el tiempo inicial, igual a 30 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. Entonces, lo voy a escribir en una ecuación acá al costadito con X para que vean que es súper sencillo lo que tenemos que hacer. Y lo resolvemos después con las unidades. Tenemos 200
más 40 por x menos 15 es igual a 30 por x. Entonces eso es una ecuación donde x está elevado a la 1, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es, acá hacemos una distributiva, quedaría 200 más 40 por x menos 40 por 15 que me da 600 igual a 30x. Paso las x a un lado, ¿no? 40x menos 30x y los números del otro. 600 positivo menos 200. Entonces 40 menos 30 nos da 10. 600 menos 200 me da 400. Entonces x es igual a 400 dividido 10, ¿no? Lo muestro para que vean que es una resolución súper sencillita para los que se marean cuando hay unidades. Acá lo que tenemos que hacer es hago distributiva. 200 metros más 40 metros sobre segundo por el tiempo. Menos, ojo acá las unidades, ¿no? Menos los números que nos queda 600, ¿no? 40 por menos 15 menos 600 metros sobre segundo por segundo. Esto es igual a 30 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. Entonces, segundo con segundo se nos va. Dejamos las unidades de tiempo de un lado de la igualdad. Fíjense que tienen las mismas unidades, ¿no? Metros sobre segundo por tiempo de encuentro. Esto es igual y paso el 200 metros restando. O paso esto sumando primero. Hay 600 metros. ¿No? Nos queda 600 metros que restando pasa sumando menos 200 metros. Esto nos queda 10 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. Igual a 400 metros. Tiempo de encuentro. 400 metros dividido 10 metros sobre segundo. Esto me da metro con metro se nos va y este segundo sube arriba multiplicando. Entonces 400 dividido 10. Uy, nos queda 40 segundos. Y ojo, ¿no? Acá estamos encontrando el tiempo donde son iguales las posiciones. Y la pregunta era, ¿en qué momento es lo que encontramos y a qué distancia, ¿no? Entonces, para saber en dónde, ojo, ¿no? Cuando igualamos posiciones, estamos encontrando cuándo, ¿sí? Para encontrar en dónde, tengo que agarrar y reemplazar, ¿no? Para encontrar dónde, evalúo en la ecuación del policía o en la ecuación del auto a tiempo 40 segundos. 40 segundos. Y debería de darme supuestamente lo mismo, ¿no? Si evalúo uno Exacto. u otro. Ok. Sí, si hicimos bien el despeje acá, debería dar lo mismo. Entonces, nos queda 200 metros más 40 metros sobre segundos por, abro paréntesis, 40 segundos menos 15 segundos. Vamos a borrar esto por ahora. Nos queda 200 metros más 40 metros sobre segundos por 40 menos 15 me da 25 segundos. Simplifico unidades. Segundo con segundo se nos va. Nos queda 200 metros más 40 por 25 me da 1000. 1200. Ahora lo reemplazo en la del auto para verificar. La posición del auto a los 40 segundos debería ser igual a la posición del policía a los 40 segundos. Esto era 30 metros sobre segundos por el tiempo que nos queda 40 segundos. Entonces, 30 por 40 es 1200. Simplifico unidades. 1200 metros. Entonces, respuesta. Se encuentran a tiempo igual 40 segundos. Tiempo encuentra a, se encuentran en
posición, no sé si poner X en 1200 metros. Bien. Ítem C, trazar los gráficos correspondientes de posición en función del tiempo, donde se evidencia el encuentro. Genial, entonces me va a quedar como este grafiquito aproximado, ¿no? Que lo hice para que se entienda lo que íbamos a hacer. Pero mejor. Este sería el ítem C, ¿no? Sí. Este es el eje Y, el X en metros y tiempo en segundos. Tenemos que ubicar el tiempo 5 segundos, que es cuando sale el policía. Tenemos que ubicar el tiempo 15 segundos, que es cuando el policía llega a la velocidad máxima y se mantiene con velocidad constante. Y el tiempo final, vamos a ponerlo por acá, o en donde se crucen, donde vamos a hacer que se crucen. Entonces, y acá está el 0. Uy. Vamos para el auto. El auto sale a tiempo inicial, posición inicial del puesto de policía, 0 metros, 0 segundos. Y el gráfico es una función lineal creciente porque la velocidad es positiva, ¿no? 30 metros sobre segundo es la pendiente de la ecuación del gráfico de la posición en función del tiempo. Entonces vamos a poner, esto sería el auto. Voy a moverlo más ahí. Auto. Ahora, el policía sale a tiempo inicial 5 segundos en posición inicial, el puesto de policía que está a 0 metros. Y después de 15 segundos todavía no alcanzó al auto. Así que vamos a más o menos ubicar un puntito ahí y vamos a decir que acá, este puntito de acá, va a ser con blanquito, es cuando está a 200 metros de donde salió, ¿no? Entonces, el primer tramo era una cuadrática, donde el coeficiente principal es 2, ¿no? La aceleración es positiva, así que queda cóncava hacia arriba. A ver si lo puedo hacer más prolijito. Ahí, ¿sí? Y a partir de ahí va con velocidad constante. Y la idea es que lo alcance al auto. Así que desde ahí hago que se salga una función lineal con pendiente positiva, ¿no? Que sea creciente. Y en donde dice que se crucen a propósito, vamos a ponerla acá en colorcito, esto es el policía. Vamos acá. Este puntito de acá. Se me corre. Serían los 40 segundos que nos dieron donde se cruzaran. Y este valor de X de acá serían los 1200 metros, ¿no? Acá sería el encuentro. Consulta para Decime. la ecuación de la moto en el encuentro. Nosotros Sí, elegimos el momento el segundo tramo de MRU sí, porque suponemos que como el auto está más avanzado que él, o sea, no es posible que lo encuentre en el primer tramo donde es MRV. claro, claro. Ok, gracias. No de nada. Bien, una pregunta, si igualas con la ecuación del tramo uno, ¿qué debería dar? Ponele que no supongan que se encuentran en el segundo tramo. Lo que sucede con el tramo uno es, mira, podríamos verificar qué es lo que sucede si hago eso. Lo voy a poner con una rayita roja. Si lo igualo con el tramo uno, estoy suponiendo que el policía se mueve todo el tiempo, todo el trayecto, como un MRV. O sea, sigue acelerando y sigue aumentando la velocidad. Y la idea es que si se encuentran, supuestamente, la velocidad del policía debería ser 144 kilómetros. O sea, como máximo el policía debería tener velocidad 144, ¿no? Entonces, 144 kilómetros, o sea, 40 metros sobre segundos. Si hubiese usado la Fórmula 1,
con el tramo 1. La posición del policía era 2 metros sobre segundo cuadrado. Acá. Por tiempo menos 5 segundos al cuadrado. Por tiempo menos 5 segundos al cuadrado. La ecuación de la velocidad del policía. 4 metros sobre segundo cuadrado por tiempo menos 5 segundos al cuadrado. La ecuación del auto era 30 metros sobre segundo por el tiempo. Si las igualo, primero me voy a quedar una cuadrática súper pesada, pero la idea es la siguiente. ¿No? Igualo posiciones, cuando la posición del policía es igual a la posición del auto, nos queda tiempo de encuentro, menos 15, menos 5. Uy. Esto al cuadrado igual a 30 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. No sé si hacerlo, o sea, realmente no serviría para que quede acá en el PDF, pero la idea sería la siguiente, la voy a anotar. Acá, con esto, encontraría, encuentro, voy a poner encuentro, el valor del tiempo de encuentro y lo reemplazo en la velocidad del policía en ese tiempo de encuentro, ¿sí? Y si la velocidad del policía en ese tiempo de encuentro es mayor a 144 kilómetros, a 40 metros, vamos a ponerlo así mejor, a 40 metros sobre segundos, esto sería mentira que se encontraron. Que se encontraron porque el policía no puede ir a más de eso, ¿no? Ir a más de 40 metros sobre segundo. ¿Se entiende a lo que voy? Ah, ok, gracias. Pueden verificarlo, no sé, a mí se me ocurre que esa sería la manera de verificar. Pero yo supongo, por eso lo pongo en la hoja, supongo que se encuentra en el segundo tramo, si no tendría mucho sentido que nos diga que se mueve con 2 tramos, es como que el segundo tramo como parte de la consigna sería al pedo. Bien. Em, bien, vamos con el problema 4. Vamos con dinámica. A ver, lo separo. Problema 4. Lucas se encuentra abandonado el clásico Volkswagen Gol, bueno, de su abuelo en un estacionamiento. El auto, que tiene una masa de 100.100 kilos, lleva años sin funcionar por falta de nafta y está con sus llantas desinfladas. El coeficiente de rozamiento estático entre las llantas y el pavimento es de 0,5, mientras que el rozamiento dinámico es 0,4. Decidió llevarlo a su taller, que se encuentra a 100 metros de distancia. Lucas empuja el auto con una fuerza F inclinada 30 grados hacia abajo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el módulo de la fuerza mínima que deberá ejercer Lucas para poner en movimiento el coche? Justifique con el diagrama de cuerpo libre y plantee las ecuaciones necesarias. Bien, una vez que el auto se encuentra en movimiento, ¿cuál es el vector fuerza para que el auto tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado? ¿Usaron el dato de que se encuentra a 100 metros de distancia? Raro. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos entonces diagrama de cuerpo libre. El auto para mí va a ser un cuadrado, sí. Voy a hacerlo así. Esto es el auto. No, sí, lo hacemos el dibujito. No, mejor así. O si no, me va a quedar todo medio raro. Este es el auto. Tenemos hacia abajo
el peso del auto. Hacia arriba, la normal. ¿No? Después, si el movimiento va a ser hacia allá, el eje X, voy a poner el eje X positivo hacia la derecha, hacia arriba el eje Y positivo. Entonces, si se va a mover hacia allá, la fuerza de rozamiento va a estar apuntando en sentido contrario. Y además tiene aplicada la fuerza que hace Lucas, así, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si quieren, fíjense, acá estaría el ángulo de 30 que nos dicen ellos, y esto sería opuesto por el vértice. Este ángulo de acá, ¿no? Lo voy a hacer así. Si este es 30, acá está 30, ¿no? Entonces, vamos a tener que descomponer la fuerza en el eje X. Acá estaría el ángulo de 30. Ahí. Y la fuerza en el eje Y. Entonces, no hay ninguna fuerza más. Vamos a armar el triangulito rectángulo que nos quedaría acá, ¿no? Si yo armo un triángulo rectángulo acá, para que vean cómo quedaría y no se confundan en la descomposición en el eje X y en el eje Y. Acá tengo el ángulo recto, acá tengo el ángulo de 30. En este cateto tendría la fuerza en el eje X, acá estaría la fuerza y este lado sería la fuerza en el eje Y. Lo voy a anotar al revés. Voy a dar vuelta si se ve mejor. Tenemos acá el ángulo de 90, acá los 30 grados. De este lado tenemos la fuerza en el eje X, de este lado la fuerza en el eje Y y acá la fuerza. Entonces, el seno de 30 es igual a opuesto, fuerza en el eje Y sobre la hipotenusa. Entonces, la fuerza en el eje Y es igual a la fuerza por el seno de 30. El coseno de 30 va a ser igual al adyacente, que es la fuerza en el eje X, sobre la hipotenusa. Entonces, la fuerza en el eje X es fuerza por el coseno de 30. Entonces, planteamos acá las ecuaciones de Newton. Para el eje X tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Fíjense que el ítem A dice cuál es la fuerza mínima, ¿no?, que debería ejercer. Dice cuál es el módulo de la fuerza. Entonces, estamos en el caso estático. Vamos a ponerlo a un lado. Acá. Todavía está quieto, ¿no? Estamos empujando y todavía no arranca. Caso estático. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Y qué horrible. Ahí. Es igual. Fíjense que el positivo queda hacia allá. La fuerza en el eje X, ojo, esto es un símbolo nada más. F en el eje X es esto de acá. Menos la fuerza de rozamiento estática, igual a masa por aceleración, y como estamos en el caso estático, la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Entonces nos queda la masa multiplicada por 0, 0 newton. Fuerza en el eje X, fuerza por coseno de 30. Menos la fuerza de rozamiento estática, como estamos en el caso límite, ¿no?, donde todavía está a nada de arrancar, es muy estático por la normal. Igual a 0 newton. En el eje Y tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la normal menos el peso menos la fuerza en el eje Y. Se ve raro esto. Ahí, ahí. Entonces, todo esto igual a 0 newton, ¿no? No es que va saltando el coche en el eje Y. Entonces, tenemos que despejar la normal, así lo reemplazamos acá, ¿sí? La idea es despejar, el ejercicio nos pide que despejemos esta fuerza. Entonces, para que tengamos menos incógnitas en esta ecuación, necesitamos saber cuánto vale la normal. Y la normal la sacamos del eje Y, ¿sí? Esto nos queda normal, es igual, paso sumando, peso más la fuerza en el eje Y. Entonces nos queda que la normal es peso más la fuerza por el seno de 30. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle numeritos. Esta ecuación es 1, esta ecuación es 2. Reemplazo 2 en 1. Nos queda fuerza por coseno de 30
menos mu estático por, abro paréntesis, peso más fuerza por el seno de 30, cierro paréntesis, igual a 0 newton, ¿sí? Ahora de nuevo lo mismo, ¿no? La idea es de fijar la fuerza y fíjense que en esta ecuación la fuerza está acá y acá, ¿sí? Así que para que nos quede todo juntito tenemos que hacer una distributiva de esto con esto. ¿Me aceptó alguien? El otro lado de la ecuación va a ser en vez de masa por aceleración, ahí pone Carolina, recién. Sí, de este lado, no sé cuál de las dos ecuaciones me decís, pero por ahora en caso estático tenés que igualar a 0 en el eje X y a 0 en el eje Y, porque por ahora no vieron dinámica cuando algo se mueve sobre el eje Y. Entonces, sí, hago la distributiva. Menos mu estático peso, mu estático por el peso. Menos por más, menos el mu estático por la fuerza por el seno de 30. Igual a 0 newton. Entonces, acá si querés lo escribo, si quieren lo escribo. Acá no se escribe masa por aceleración porque básicamente, acá lo pusimos, ¿no? La aceleración es 0. Esto es igual a masa por aceleración. Entonces, masa 1100 kilos por 0 metros sobre segundos. 1100 por 0 es 0. ¿No? Y kilo por metro sobre segundo cuadrado es newton, ¿sí? Es por eso. Ahora, sigo acá. La idea es que me quede fuerza solo de un lado de la igualdad, así que todo lo que me está molestando lo paso del otro lado sumando. Fuerza por el coseno de 30 menos mu estático por la fuerza por el seno de 30 es igual a mu estático por el peso. Saco factor común fuerza y nos queda coseno de 30 menos el mu estático por el seno de 30. Cierro paréntesis, ¿no? Si yo hago la distributiva de nuevo, me queda fuerza por el coseno y fuerza por menos mu estático por el seno, vuelvo a tener lo mismo. Igual a mu estático por el peso. Entonces la fuerza nos queda mu estático por el peso sobre coseno de 30 menos el mu estático por el seno de 30. Eso nos queda. Reemplazamos con los datos. Calculemos el peso, lo podemos hacer acá. Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Nos queda 1100 kilos por 10 metros sobre segundo cuadrado. El peso es igual a 11.100, 11.000, digo, newton. Entonces, mu estático 0,5. 0,5 por 11.000 newton sobre coseno de 30 menos 0,5 por el seno de 30. 0,5 por 11.000, 5.500 unidad de newton sobre coseno de 30 es 0,86. No sé si les dieron números a propósito. A veces les ponen que tomemos el coseno de 30 como 0,8 o 0,9. Ni idea. Esto es 866, así que lo voy a poner 87 menos 0,5 por el seno de 30, que es un medio, ¿no? Por 0,5. Nos queda 0,87 menos 0,5 por 0,5 que es al cuadrado, me da 0,25. Y fíjense que las unidades del denominador no tiene, ¿no? Porque estamos calculando el coseno de 30 es un numerito. Mu estático no tiene unidades y el seno de 30 tampoco. Así que la idea es que si estamos despejando la fuerza, que nos den newton, ¿sí?
0,87 menos 0,25 me da 0,62. Entonces la fuerza, 5.500 dividido 0,62, me da 8870,96. No sé si quieren que lo pongan como 8871, ¿no? Si acá lo subo, ya me queda uno acá, ¿sí? Así que vamos a ponerle eso. 8871 Newton. Entonces esta sería la fuerza mínima que deberás ejercer para que se ponga en movimiento el coche, ¿no? Lo dejo ahí, eso lo responden ustedes. Una vez que el auto se encuentra en movimiento, ¿cuál es el vector fuerza? Eh, fuerza en el eje X, fuerza en el eje Y. ¿Qué deberá ejercer Lucas para que el auto tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado? Entonces, ítem B. Nos dicen que la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado, o sea que estamos en un caso dinámico. Acá deberían plantear de nuevo el diagrama de cuerpo libre. Yo acá lo voy a copiar y pegar. Teníamos esto. Uy. Esto entonces me queda. Ahora que estamos en el caso dinámico, ahora sí vamos a igualar a masa por aceleración. Eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la fuerza en el eje X, ¿no? Suponemos que la aplica con el mismo ángulo, porque nos pone que pongamos las componentes. Esto menos, ahora la fuerza de rozamiento es la dinámica, así que me queda fuerza de rozamiento dinámica igual a masa por aceleración. Esto es fuerza por el coseno de 30 menos mu dinámico por la normal igual a masa por aceleración. Esta ecuación la llamo 1. Voy al eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a normal menos peso menos fuerza en el eje Y igual a 0. Entonces la normal es igual al peso más la fuerza en el eje Y. Esto nos queda peso más fuerza por el seno de 30. Agarro esto y reemplazo. Reemplazo 2 en 1. Y la idea es despejar F ahora, de nuevo. Solo que ahora en vez de estar igualado a 0, está igualado a masa por aceleración. Nos queda fuerza por coseno de 30 menos mu dinámico por, abro paréntesis, ojo con el paréntesis, la normal es toda esta suma, igual a masa por aceleración. De nuevo, aceleración ahora es dato, masa es dato, la idea es despejar la fuerza. Así que tenemos que hacer una distributiva. Me queda menos mu dinámico por peso. Menos con menos nos queda menos. Mu dinámico por la fuerza por el seno de 30. Acá quiero ver algo. Bien. Masa por aceleración. Esto lo paso para allá, ¿no? Que me quede toda la fuerza de un lado. Saco factor común fuerza. Y paso esto dividiendo. Esto sobre coseno de 30 menos mu dinámico por el seno de 30. Ahora, mu dinámico
nos dijeron que era 0,4. Peso 1100, masa 1100, peso 11.000, masa 1100, aceleración 1. Esto nos queda entonces, reemplazamos 1100 kilos por 1 metro sobre segundo cuadrado, más 0,4 por 11.000. Todo esto dividido. Coseno de 30. Mándenme un segundito. Acá estoy. Si tienen calculadora y quieren ir verificando los resultados, genial. 1100. 1100 por 1 es 1100. Nos queda unidades de Newton. Más 0,4 por 11.000. Nos da 40. 11.000. Acá, 4.400. Todo esto sobre coseno de 30, que es 0,8666, así que lo voy a poner 87, menos 0,4 por el seno, uy, casi por un coseno. Seno de 30 me da 0,2. Eh, 1100 más 4.400, 5.500. Todo esto sobre 0,87 menos 0,2, 0,67. Ah, ya acabó. Esta me da 8.208,95, así que lo voy a poner 8.200. No me da esto, me da así. Lo voy a subir a 9 Newton. Entonces, ojo, acá nos ponen que le digamos las componentes. ¿Cuál es el vector fuerza Fx, Fy que deberá ejercer Lucas para que el auto tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado? Entonces, ojo, ¿no? Esto es el mole, la fuerza. El vector, que es igual a las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y, nos quedaría, reemplazamos. Fuerza en el eje X era fuerza por el coseno de 30. Y fuerza en el eje Y era fuerza por el seno de 30. Entonces esto nos queda. Fuerza es 8.209 newton por el coseno de 30. Y 8.209 newton por el seno de 30. Entonces esto les queda por coseno de 30. Me da 7.109,2 newton en el eje X. Y en el eje Y me da este numerito. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? A ver, quiero ver si este parcial. Les decía cuántos puntos iban sumando por cada ítem. No. Habían otros parciales donde sí decía. Bueno, bien. Y ahí terminaba este parcial. No era tan difícil el ejercicio de dinámica, creo yo. No les tomaron ni siquiera plano inclinado. ¿Este es uno de los viejos que estaban haciendo o es uno de esta semana? Es uno de esta semana. Se rindió el 4 de junio de 2025, dice. Ah, listo. Y lo que yo no entendí muy bien fue
lo de las fuerzas, lo último que hiciste. ¿Qué era lo que preguntaba? Ah, preguntaba esto. O sea, preguntaba cuál es el vector fuerza Fx, Fy, le damos zoom, ¿no? Acá. Componente en el eje X y componente en el eje Y. Es solo para hacer, es un paso más a lo que veníamos haciendo. Lo único que calculamos fue la fuerza, pero los profes querían que les demos la respuesta con las componentes. Entonces, lo único que hicimos fue, sabemos que la fuerza en el eje X era fuerza por el coseno de 30 y la fuerza en el eje Y era fuerza por el seno de 30. Entonces, la respuesta se la damos así, no decimos que la fuerza es 8209, ¿no? La fuerza esta es el módulo. Y la fuerza para el eje X y eje Y es la misma entonces, o sea, por lo que pusiste. La fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y es la fuerza, que es el resultado que nos dio, multiplicado por el coseno de 30, Claro. y la componente en el eje Y es fuerza por el seno de 30, es lo que hicimos acá con trigonometría, Sí, acá, sí, sí, ¿no? sí, lo vi. Ah, listo, listo. Esa era mi duda de que la fuerza era la misma porque es la que sacaste ahí recién con la aceleración. Claro. Bien, me queda una duda en la resta de fuerza, ¿cómo se llama eso? En la resta, ¿dónde está la resta? Acá, esto de acá, claro. ¿Cómo se llega acá? Yo puse paso a paso, ¿sí? Primero escribimos la ecuación del eje X. Fuerza por coseno de 30 menos muy dinámico por la normal. La normal la despejamos del eje Y, ¿no? La normal, da una flechita si querés, pero la idea es de 1, 2, es eso, ¿no? La normal está acá. Entonces, en el eje Y tenés normal menos el peso menos la fuerza en el eje Y. Por ende, eso está igualado a 0, pasa sumando el peso y sumando la fuerza en el eje Y, ¿no? Entonces te queda que la normal es igual a peso más fuerza por el seno de 30. Entonces, acá pusimos 1, 2, ¿no? Y puse que reemplazo 2, reemplazar 2 es reemplazo la normal en 1, ¿no? En vez de escribir toda la oración, repaso la normal en la ecuación de la fuerza en el eje X, ¿no? Lo hago en simbolitos para que sea más compacto. Reemplazo 2 en 1, entonces nos queda fuerza por el coseno de 30 menos el muy dinámico por la normal. Y la normal es una suma, ¿sí? Entonces es muy dinámico por la normal, abro paréntesis. Y acá el muy dinámico se hace una distributiva, ¿no? Es menos muy dinámico, menos 0,4 por el peso, menos el muy dinámico por el peso. Menos muy dinámico por fuerza por el seno de 30, menos por más, menos muy dinámico por fuerza por el seno de 30. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo pasamos para allá sumando. Y nos quedó, vamos a sacar esto, fuerza por coseno de 30, ¿no? Que eso sería la fuerza en el eje X, menos el muy dinámico por la fuerza por el seno de 30. ¿Sí? Y acá sacamos factor común fuerza, para que nos quede fuerza por coseno de 30 por muy dinámico por el seno de 30 también. Ahí está bien. ¿De dónde sale el menos? Si ponía el valor directo de la normal. Si ponías el valor directo de la normal está bien. Yo esta es una manera de la resolución en la que yo hago que recién a lo último reemplazo con los datos. Pero está bien, poné menos 0,4 por, no sé, o reemplazás acá la normal. Ahora, no, igual dato. Vos no sabés cuál es el valor directo de la normal. ¿Por qué? Porque vos no conocés cuál es la fuerza. Conocés cuál es el peso, conoces cuánto vale el seno de 30, pero no sabes cuánto vale la fuerza. Entonces no sabes qué numerito es como tal. ¿Se entiende? Entonces, no se puede. No te conviene primero ir reemplazando como hacemos acá en el despeje y después a lo último fijarte, bueno, en esta ecuación, ¿cuáles son mis datos? Esto no lo sabemos, ¿no? Esto es como si tuvieras un numerito, no sé, 2 más algo que no sé, conoces, 2 más x multiplicado por 0,4. Entonces, vos cuando tenés esta ecuación, bueno, podés resolver el paréntesis, vos no sabés cuánto es la normal. Acá lo que te conviene es hacer 0,4 por 2 y 0,4 por x, ¿no? La distributiva. La distributiva es para cuando no podemos resolver una suma dentro del paréntesis,
hacemos una distributiva para seguir resolviendo el ejercicio. Bien. Bueno, chicos, hagamos un recreo, son las 9, hagamos hasta 9:15 y hacemos un parcial más, ¿les parece? ¿Podríamos hacer algo con funciones partidas? A ver, yo quería hacer los ejercicios que les tomaron estos días, no sé, no vi que les hayan tomado función partida o no sé. Ah, sí, pasa que en mi comisión tenemos recién el parcial mañana y dijeron que nos iban a tomar funciones partidas. Acá encontré uno con función partida, así que tomaron el otro día, así que hago ese. Miren, lo reenvío para que lo tengan a mano. Ah, 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 ese. Eh, hacemos ese, ¿sí? Bueno, son las 9:15, volvemos, ¿sí? Buenísimo.